Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo y soy especialista en medicina interna. Este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy quiero subir uno de estos videos en los que hablo sobre artículos recientes. En este caso en particular, quiero hablar sobre unas nuevas guías que están apareciendo. Son unas guías sobre la terapia o el tratamiento farmacológico del estreñimiento crónico idiopática y estas guías se publicaron este año y es una revisión de la American Gastroenterological Association y la American College of Gastroenterology, que son bastante interesantes. Entonces, me gustaría darles un pequeño repaso. A manera de introducción, pues ya sabemos que el estreñimiento crónico idiopático, como su nombre lo dice, que es una condición sin ninguna causa conocida o enfermedad subyacente identificada, es decir, estos pacientes que tienen estreñimiento y que ya fueron sometidos a un protocolo de estudio y que no tienen una causa evidente, una causa aparente que lo esté generando. O sea, estas guías no nos hablan sobre el estreñimiento funcional o el estreñimiento por síndrome de intestino irritable o por aquellos que están secundarios al uso de opioides o algunos otros fármacos. Estos son unas guías específicamente diseñadas en el tratamiento para estreñimiento crónico idiopático. En ese tipo de pacientes, a veces las intervenciones no farmacológicas como la hidratación, o sea, decir al paciente que se hidrate, que incremente la fibra o que se le dé un suplemento con fibra o que incremente el ejercicio que realiza de manera cotidiana, a veces este tipo de recomendaciones no son suficientes y el paciente pues no tiene los resultados que quisiéramos o que el paciente también quisiera. Entonces, estas guías en particular abordan el manejo de este tipo de estreñimiento. Estas son las guías, se publicaron en la revista Gastroenterology en junio del 2023 por Chang y colaboradores. Aquí les dejo la bibliografía, son de acceso libre, las pueden bajar sin ningún costo por si le quieren echar una leidita, están bastante interesantes. Aquí les estoy poniendo el resumen de las recomendaciones en las guías, un resumen muy rapidito. Después de la rigurosa revisión de la literatura, un panel de expertos calificó cada uno de los siguientes 10 tratamientos. Aquí hay 10 tratamientos que son los que fueron evaluados y les dan fuerza de recomendación y certeza de la evidencia. Para los que ya hemos leído guías y sabemos más o menos cómo se lee una guía, pues estas recomendaciones o certeza de la evidencia no son algo nuevo, pero para aquellas personas que no, o aquellos médicos que están en formación que no saben a lo que me estoy refiriendo, se los comento de manera muy rápida. Cada una de las guías, cuando nosotros leemos unas guías, tenemos que ver cuál metodología están utilizando para evaluar todos los estudios que están revisando. Generalmente este grupo de expertos que se reúne para formular unas guías revisan una gran cantidad de artículos, una gran cantidad de ensayos, tienen criterios de inclusión, criterios de exclusión, se quedan con los que tengan una metodología más rigurosa, que sean estudios mucho mejor hechos y con base a toda la revisión de esos estudios se sacan recomendaciones. Y estas recomendaciones generalmente, y dependiendo de la guía, va a ser diferente tipo de metodología que van a utilizar. Aquí, por ejemplo, están utilizando recomendación fuerte y recomendación condicionada. Por ejemplo, si uno de los tratamientos en las guías nos pone que es una recomendación fuerte, por lo general la mayoría de como médico, la mayoría de estas recomendaciones tienen que indicarse a los pacientes. Si son una recomendación o es una recomendación condicionada, pues bueno, se le debe dar varias opciones al paciente de entre las opciones que se investigaron en las guías y se tiene que tomar una decisión en conjunto con el paciente, sobre todo hablándole sobre los efectos secundarios, los beneficios, los riesgos y llegar a una decisión en conjunta con el paciente. Y generalmente este tipo de recomendaciones se llegan a la conclusión con diferentes tipos de metodologías. En estas guías utilizaron una metodología GRADE, que son las siglas de Grading of Recommendation Assessment, Development and Evaluation, que proveen un método para valorar la certeza de la evidencia y para formular las recomendaciones que nos van a ayudar a tomar la decisión en este tipo de tratamientos. En estas guías en específico van desde muy bajo, bajo, moderado y alto. Obviamente, si la recomendación tiene un nivel de evidencia alto, significa que los estudios que analizaron tuvieron una adecuada metodología y se respalda esta recomendación como muy alta. ¿Sale? Entonces, ya sabiendo esto y teniendo en contexto las recomendaciones y las evidencias, podemos revisar cada uno de los tratamientos que se evaluaron en estas guías. Los primeros suplementos de fibra, el Psyllium, tiene una recomendación condicional con un nivel de evidencia bajo. Los laxantes osmóticos, ahorita más adelante vamos
a revisar un poquito más específicamente cada uno de estos tratamientos. Laxantes osmóticos como el polietilenglicol, PEG, tiene una recomendación fuerte con nivel de evidencia moderado, el óxido de magnesio condicional muy baja, lactulosa condicional con evidencia muy baja, laxantes estimulantes como el bisacodilo o picosulfato de sodio para terapia de corto plazo o de rescate tiene una recomendación fuerte con evidencia moderada. El senocena, que es un tipo de planta que se utiliza como laxante, tiene una recomendación condicionada con nivel de evidencia baja. Los secretagogos en pacientes que no responden a la terapia de venta libre, como la lubiprostona, tiene una recomendación condicional con un nivel de evidencia bajo. Linaclotida, recomendación fuerte con nivel de evidencia moderado. Plecanatida, fuerte moderada. Y los agonistas 5-HT4 en pacientes que no responden al tratamiento de venta libre, como la prucolaprida, tiene un nivel de recomendación fuerte y evidencia moderada. Vamos a revisar cada una de estas opciones o cada uno de estos 10 tratamientos que se evaluaron en estas guías. La fibra, la evaluación dietética es importante para determinar la ingesta total de fibra, o sea, hacerle un interrogatorio bien dirigido al paciente para determinar qué tanta fibra está teniendo en su dieta. Para así nosotros poder definir si se le tiene que aumentar la dieta, la fibra en la dieta o dejar algún tipo de suplemento. Los suplementos de fibra se pueden utilizar como terapia de primera línea para el estreñimiento crónico idiopático, particularmente para aquellas personas que tienen una ingesta baja de fibra dietética. Entre los suplementos de fibra evaluados, solo el Psyllium parece ser eficaz, con datos muy limitados e inciertos sobre el salvado y la inulina. Se debe favorecer una hidratación adecuada con el uso de fibra. Si, como ya sabemos, si no se toma suficiente líquidos o si no hay una adecuada hidratación con la ingesta de fibra, lo único que podemos provocar es aumentar los efectos secundarios y no vamos a mejorar el estreñimiento. La flatulencia es un efecto secundario comúnmente observado con el uso de la fibra. En cuanto a los laxantes osmóticos, como el polietilenglicol, se puede considerar primero una prueba de suplemento de fibra para el estreñimiento leve antes del uso de este medicamento o utilizar la fibra junto con este tipo de laxante, con el polietilenglicol. Se ha demostrado que la respuesta del polietilenglicol es duradera, por lo menos en los estudios, durante 6 meses va a ser eficaz. Los efectos secundarios incluyen distensión abdominal, heces blandas, flatulencias y náuseas. Aquí les pongo algunos ejemplos de los medicamentos de venta que contienen esta sustancia o el polietilenglicol. En cuanto a los laxantes osmóticos, el óxido de magnesio, los ensayos se realizaron durante 4 semanas, aunque probablemente sea apropiado un uso más prolongado. Las guías sugieren comenzar con una dosis baja que puede aumentarse de acuerdo a la respuesta del paciente, de conforme lo vaya tolerando y las evacuaciones que vaya teniendo. Se debe de evitar su uso en aquellos pacientes que tengan insuficiencia renal porque puede provocar hipermagnesemia. La lactulosa, uno de los principales efectos secundarios es la hinchazón y la flatulencia como efectos secundarios que va a depender mucho de la dosis y que esto en ocasiones por las molestias que puede provocar en los pacientes nos va a limitar mucho su uso en la práctica clínica. En cuanto a los laxantes estimulantes como el bisacodilo o picosulfato, el uso a corto plazo se define como el uso diario durante por lo menos 4 semanas o menos. Si bien el uso a largo plazo probablemente sea apropiado, no, los estudios que se analizaron no nos hablaron de más tiempo allá de las 4 semanas, por lo que seguramente se necesitan más datos para ver la tolerancia y los efectos secundarios más allá de 4 semanas. Es una muy buena opción para uso ocasional o terapia de rescate en combinación con otros agentes farmacológicos para el estreñimiento crónico idiopático, y los efectos secundarios más comunes son dolor abdominal, calambres, diarrea. Las guías sugieren comenzar con una dosis baja y aumentar la dosis según la tolerancia. También aquí dejo opciones de este tipo de medicamento o este tipo de laxante. Otro tipo de laxante estimulante es el Sena o Zen, que es un tipo de planta que, les vuelvo a repetir, se usa como laxante. Y si bien los ensayos se realizaron durante 4 semanas, el uso a más largo plazo probablemente pueda ser apropiado, pero es necesario más datos, más estudios que sean más a largo plazo. La dosis evaluada en los ensayos es más alta que las dosis comúnmente utilizadas en la práctica, es decir, lo que puede llegar a utilizarse de manera normal entre las personas, en los estudios se utilizó una dosis mucho más elevada. Las guías sugieren comenzar con una dosis más baja y aumentar si la paciente no tiene una adecuada respuesta, y como efectos secundarios, dolor abdominal y calambres con una dosis más alta de este tipo de medicamento. Entonces, como podemos ver, la mayoría de los medicamentos que se utilizan para esta patología tienen unos efectos secundarios gastrointestinales muy similares, como hinchazón, gases,
y alteraciones gastrointestinales. Secretagogos como la lubiprostona puede usarse como reemplazo o como complemento de medicamentos de venta libre. La duración del tratamiento en los ensayos fue de 4 semanas, aunque la etiqueta o las recomendaciones del producto en sí mismo no proporcionan un límite. Puede producir náuseas y el riesgo de náuseas depende de la dosis y puede ser menor cuando se toma con alimentos o con agua. Otros secretagogos, la linaclotida y la plecanatida, pueden usarse como reemplazo o como complemento de los medicamentos de venta libre. La duración del tratamiento en los ensayos fue de 12 semanas, pero la etiqueta del medicamento no establece realmente un límite. Puede estar asociado con efectos secundarios de diarrea que lleva a la interrupción del tratamiento. Y por último, los agonistas 5-HT4. La prucolaprida. La duración del tratamiento en los ensayos fue de 4 a 24 semanas, pero la etiqueta del medicamento tampoco establece un límite. Puede usarse como reemplazo o como complemento de los medicamentos de venta libre y puede estar asociado con efectos secundarios de dolor de cabeza, dolor abdominal, náusea y diarrea. Entonces, de acuerdo, estos son todos los medicamentos que se evaluaron, de los 10 medicamentos. Como conclusión, esta guía incluye muchos detalles valiosos sobre cada tratamiento de manera individual. La recomendación general es utilizar medicamentos de venta libre antes de pasar a secretagogos o un agonista 5-HT4. De todas estas recomendaciones, de todos los datos que se analizaron en las guías, cuáles serían los pasos a seguir que por lo menos yo hago a reserva de lo que digan los especialistas, es decir, a reserva de lo que digan los gastroenterólogos, que son los expertos en el tema? Yo abordo este tipo de problema de la siguiente manera. Número uno, mi enfoque es comenzar con cambios de comportamiento, es decir, incrementar la hidratación al paciente, que se debe de mantener bien hidratado, eso es primordial. Incrementar el ejercicio y si no hace ejercicio, comenzar a hacer ejercicio y llevar a cabo una dieta adecuada, ¿no? O sea, cambios en los estilos de vida. Posteriormente a esto, fibra y polietilenglicol. A todos los pacientes agregar suplemento de fibra, obviamente valorando el tipo de dieta que el paciente está llevando, alertando al paciente sobre la expectativa, pues obviamente de que va a tener una gran cantidad de gases, una gran cantidad de flatulencias. Y el polietilenglicol según sea necesario. Es decir, la dosis del polietilenglicol se puede aumentar diariamente para lograr evacuaciones espontáneas o se puede usar una dosis mayor solamente como de rescate. Entonces, fibra de cajón, cambios en los estilos de vida, fibra de cajón y el polietilenglicol de manera de rescate o si no está teniendo una adecuadas evacuaciones, a lo mejor incrementarla de manera paulatina. Manejo del estrés. Esto lo escuché en alguna plática que dieron a algún gastroenterólogo en algún congreso sobre el manejo del estrés en este tipo de pacientes y me pareció muy atinado. Es hacer hincapié en el papel del estrés y del eje cerebro-intestino en los trastornos de la motilidad intestinal. La tranquilidad y la reducción del estrés suelen ser terapéuticos. Este tipo de pacientes, tratar de llevarlos de la mano para el manejo del estrés, tener terapia, motivación, es decir, el manejo del estrés integral con seguimiento multidisciplinario puede ser de utilidad en este tipo de pacientes. Y finalmente, recomendar secretagogos o un agonista 5-HT4. Obviamente, pues este tipo de medicamentos son costosos, cuestan algo, no son aptos para toda la población, entonces también dejarlos como última opción cuando los métodos anteriores pues no han fallado. Llama la atención que en las guías, una vez revisándolas, solo 28 estudios cumplieron con los criterios de inclusión para la revisión. La verdad es que para una guía solamente 28 estudios, la verdad es que son pocos estudios. Y la mitad de las recomendaciones, especialmente para los productos de venta libre, tienen recomendación condicionales y nivel de evidencia de baja certeza. Y esto no significa a lo mejor que las terapias de venta libre sean ineficaces, más bien los ensayos que tienen una metodología más rigurosa y que tienen resultados pues más veraces están patrocinados por la industria para medicamentos recetados. Entonces, quizá veamos más adelante la evolución de estas guías y cambios en las recomendaciones y en los niveles de evidencia conforme vayan estudiándose más los medicamentos de venta libre, o a lo mejor no, o a lo mejor se quedan así porque las industrias son las únicas que patrocinan este tipo de estudios tan rigurosos. Pero bueno, esa es mi forma de verlo, hace cambios en los estilos de vida, fibra de primera opción como el Psilum, con polietilenglicol de manera de rescate, manejo del estrés,
y pues, últimamente pues secretagogos y 5-HT4, por lo menos en mi poca experiencia manejando estos pacientes, que no tengo una gran cantidad de pacientes, creo que me ha funcionado. Les vuelvo a repetir, a reserva de lo que digan los expertos o los gastroenterólogos en este tenor. Eso sería todo, es una revisión muy rápida de estas nuevas guías, me parecieron muy interesantes, ya se estableció bien unos pasos a seguir con este tipo de pacientes para que nosotros nos apoyemos en nuestra toma de decisiones y quería compartirlas con todos ustedes. Espero que haya sido de su agrado, espero que sea de utilidad, que tengan un bonito día, que tengan un buen fin de semana. Si no me siguen en las redes, síganme, eh, denle like, comenten, dejen algún tipo de comentario o si algún artículo que quieren que revise y que analice en los próximos videos. Hasta luego.